Retos y desafíos tras el primer año de gestión de Niels Olsen frente a la Asamblea, lo que vamos a analizar con él en los próximos 60 minutos. Pero empiezo recordando lo que en septiembre pasado, cuando cumplió 100 días, tratamos muy someramente. Se han establecido bases importantísimas para poder marcar una nueva asamblea, principalmente en la disciplina. Eso quiere decir que los asambleístas se presenten a trabajar, que no lleguen tarde. La cantidad de cosas con las que uno se encuentra cuando entra a la asamblea, que utilizan como moneda de cambio para tener votos, es impresionante y completamente absurdo y vergonzoso. Otro de los temas buenos es la productividad que tiene esta asamblea. No solo que trabaja como nunca antes ha trabajado, en los primeros 100 días aprobó 11 proyectos de ley, eso nunca antes ha pasado. Luego de lo malo, creo que todos podemos estar de acuerdo de las controversias que suceden dentro de la asamblea, desde casos de diezmos, casos, de impuntualidad, casos de falta de respeto, de insultos dentro del Pleno, que poco a poco estamos tratando de cambiarlo. Y creo que hay una buena voluntad de toda la Asamblea Nacional de tomar correctivos. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Me siento la verdad muy feliz, un sueño cumplido actualmente. Ya que estoy muy agradecido la verdad de que puedo decir que a mis 24 años tengo mi propia casa. Lo que vieron hace pocos instantes, como les recordé, fue al cumplir 100 días cuando concurrió por primera vez a este estudio de podcast de Radio Centro. Veamos un fragmento, en cambio, de la evaluación que él hizo ayer al cumplir su primer año, dejando claro que no venía aquí para esconderse en tecnicismos. No vengo a esconderme detrás de tecnicismos ni de cifras que la gente no siente como propias. Eso ya la política lo ha abusado durante demasiado tiempo. Hoy vengo a contarles lo que empezó a cambiar en esta institución desde el 14 de mayo del 2025. Quiero que miremos juntos esta sala. Hoy, por primera vez en la historia de esta institución, las principales filas no están ocupadas por quienes tienen un cargo, están ocupadas por ciudadanos. Esto no es un error de protocolo, es una decisión de sentido, porque quien entiende el verdadero sentido de servir entiende que primero, ante todo, están ustedes, los ciudadanos, los ecuatorianos. Esta asamblea no existe para proteger cargos, inmunidades ni ceremonias. Existe para responderle al Ecuador. Ustedes son la razón por la que esta institución existe. Por eso hoy el país está sentado donde siempre debió haber estado, en primera fila. Como ven, fue un discurso característico de su personalidad, informal, lejos del podio, cargado de sencillez, de honestidad, de precisión también. Eso lo examinaremos en los próximos 60 minutos, en que intentaremos, desde su perspectiva y la mía, un balance del trabajo legislativo más allá de lo cuantitativo, en lo que ha superado en 55%, o se ha acercado por lo menos a las metas que se había propuesto. Pero esa tan solo es una forma de medir las cosas. Otra es la del Observatorio Legislativo, que hace una lista de todos los proyectos y saca que solo se avanzó el 19%. Hay cosas mucho más importantes que indagar y medir en la actual asamblea para que el segundo periodo de Niels Olsen, o el segundo año realmente, pueda ser aún mejor.
Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Nils Olsen es bastante conocido y felizmente en algunos sectores muy reconocido tras su trabajo legislativo. Sin embargo, a pesar de lo cual, quisiera recordarles algunos datos básicos de su trayectoria. Es un tipo muy joven, tiene apenas 38 años. Su última hija, Victoria, nunca me olvido de ella porque nació mientras estaba de ministro de Turismo, está por cumplir 4. Son 3 hijos que tiene. 2 hijos, Oliver y Victoria. 2 hijos, ya. Sí. O sea, Victoria es la última. Victoria es la segunda, tiene 4 años y Oliver tiene 6. ¿Habrán más? No, ya cerramos fábrica. Ah, ok. Y usted sí es de una sola fábrica, está bien. Nils Olsen es máster en Turismo Sostenible en la Universidad de Monash, Australia, licenciado en Administración de Empresas y Mercadotecnia por la Estatal de Luisiana, Estados Unidos. Preside la Asamblea Nacional desde hace un año, fue ministro de Turismo desde 2021, el único ratificado en su posición por Daniel Noboa el 2023, cofundador de Olsen y Wright Luxury Travel Advisors del 2023, fundador de la Hacienda La Danesa desde el 2014 y director de marketing de Sweet & Coffee 2010-2013. Bienvenido, señor presidente. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. ¿Qué pone en lo positivo primero en lo legislativo y por qué? Lo positivo del último año. Sí, del suyo. A ver, mira, del último año te puedo mencionar varias cosas de las cuales me siento orgulloso y que creo que hemos avanzado a buen ritmo. Creo que lo principal es haber puesto en orden la casa, poner en orden la Asamblea Nacional, enderezarla en el camino que corresponde. Justamente veíamos los videos y hablé en el 14 de mayo del 2025 lo importante que es poner el orden y la disciplina en los asambleístas y en la Asamblea Nacional como institución, y también de tener una asamblea productiva. Después de un año viendo hacia atrás, hemos logrado aprobar alrededor de 28 proyectos de ley en la Asamblea Nacional, que es un número considerablemente alto comparado a las gestiones anteriores. Luego, si hablamos de la aceptación general o la aceptación ciudadana sobre la institución, no está en el número que quisiera que esté, que para mí sería un número por encima del 80%, pero también hay que ser realista, que la Asamblea Nacional es una de las instituciones más gastadas de la historia de nuestro país. Hoy por hoy está por encima del 35%, que otra vez, esto no es una victoria, hay que seguir trabajando fuerte y duro para que esa aceptación ciudadana y la confianza con los ciudadanos sea recuperada. Los ha hecho trabajar inclusive fin de semana. ¿Cómo corresponde? Eso le iba a preguntar. ¿Ha resentido eso la actitud de algunos legisladores? Mira, hay ciertas acciones que se ha hecho que ha incomodado porque se han quitado privilegios, porque se ha multado más a los asambleístas, y toda transformación viene cargado con mucha incomodidad. Y eso no ha sido ajeno en los asambleístas que conforman la Asamblea Nacional. ¿Y se ha protegido a otros? Jamás. Dice como a Diana Jacome, por ejemplo, el CAL no dio paso a que se le retirara su inmunidad parlamentaria. No, fue el Pleno de la Asamblea Nacional quien no hubo los votos para levantarle la inmunidad. Y en cambio, en el otro caso, un legislador correísta sí. Pero bueno, eso es la democracia. Al final del día es el Pleno que escoge a quién le levanta la inmunidad y a quién se lo defienda, ¿no? ¿Eran comparables los casos? No, personalmente, como Sí, Nils Olsen, asambleísta, más no como presidente de la Asamblea, no se comparan los casos. En el caso de la asambleísta Diana Jacome, lanzó una expresión diciendo que abiertamente, no acusando absolutamente a un asambleísta, Se ni preparen tampoco para a una venir en bancada, pijama. ni tampoco una fuerza política, Correcto. que se preparen y se pongan una buena pijama. Y al final del día, eso a quien le cae, que se lo chante. En la parte de fiscalización, ¿por qué tan poca?
¿Y por qué tan poco respecto al escándalo mayor del gobierno que es Progen? Bueno, hablemos qué es poca fiscalización, porque aquí hemos 5 juicios políticos. Llevamos adelante varios juicios Destituido políticos. Gonzalo Al final del Albán. día, un año tampoco. Salvada Carlos, Solanda hablemos Goyes. no hablemos de Carlos de que es poco. Pero En un ¿cómo es año, un posible juicio- que ustedes no hayan dado vía a un juicio político para responsabilidad política en quienes estuvieron a la cabeza? Ya, vamos del paso a caso paso. Aquí Progen? quiero comentarte, te voy a responder el caso Progen, pero primero quiero darte un ejemplo de un juicio político que se llevó a cabo y terminó con una destitución de una autoridad, que es el del presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Tú puedes recordar cuánto se dijo sobre ese caso? Que y lo la protegía especulación el que iba a existir? gobierno y la asamblea, Era la correcto. asamblea, el oficialismo que lo estaba protegiendo. ¿Y qué fue lo que terminó sucediendo? El presidente del Consejo de la Judicatura terminó destituido en la Asamblea Nacional. Con votos Es de las importante. dos bancadas Con voto de las mayoritarias. dos bancadas. Y lo dije ayer en mi intervención, Carlos. Cualquier autoridad que no cumpla con el servicio, con las responsabilidades, será destituido por la Asamblea Nacional. Ahí el reclamo, en es cambio, fue que refugio tardó de demasiado. absolutamente nadie. ¿El de quién? El de Godoy. Tardó Pero ¿qué es, demasiado. ¿qué es lo que pasa? Que aquí me alegra que lo ponga sobre la mesa, Carlos, porque aquí hay que ser muy claros que la ley dicta ciertos tiempos. Usted no Yo puede no puedo cambiar esa adelantarme. cronología. Se El puede sentido de cambiar a prioridad partir- nacional no lo exige. Se puede cambiar a partir de ahora, pero una vez que un juicio político arranca, hay que cumplir con los plazos para que haya una defensa legítima de que quien se está defendiendo y quien está acusando pueda acusar con el tiempo y con la responsabilidad y con la madurez política que corresponde. Qué bueno que recuerda lo de Godoy. Ahora Progen. Y aquí es importante también recordar cómo actuaron las presidencias en el pasado. Acuérdate que salvaron al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, en su momento. Cierto. A pesar de que había claras pruebas de que el señor estaba en el lado oscuro y que no había trabajado o dado los resultados como correspondía. Y a pesar de eso, la Revolución Ciudadana lo salvó. Es muy importante que la audiencia lo recuerde, porque a veces nos olvidamos de qué es lo que sucedió en el pasado y no ponemos en contexto que esta Asamblea Nacional, presidida por mí, destituyó al presidente del Consejo de la Judicatura. Qué bueno que lo recuerda. Eran dos mafiosos, no equiparables, sí comparables. Wilman Terán era consumado, lo protegieron, Godoy, ustedes lo destituyeron. Ok. Con Progen, ¿por qué no han viabilizado eso que en el fondo es una válvula de escape para la sociedad? Se ha viabilizado y déjame explicarte cómo. Las comisiones en la Asamblea Nacional tienen sus propias funciones y sus propias responsabilidades. La presidenta de la Comisión de Transparencia, la asambleísta Diana Jacome, llevó un proceso bastante responsable y a la altura de lo que se merece este caso que ha indignado a todo el país y a mí también, por supuesto. La Comisión de Transparencia envió el informe al sistema de justicia y en este momento está en las manos de justicia para poder encontrar quiénes son los responsables de este gran atraco. No había nada que Cuando- encontrar. ¿Cómo quiénes son? Eso ocurre en el área de energía. Tienen que responder la cabeza de energía y los viceministros de cada área. Punto. No estoy de acuerdo contigo, Carlos. Ministra o ministro Yo quiero- y viceministro yo quiero- de electricidad. Yo Punto. quiero llevar un proceso de fiscalización responsable y quiero que en este momento el sistema de justicia encuentre los responsables para que en ese segundo que estén los responsables, esos funcionarios sean llevados, ¿Por qué o somete autoridades usted- sean llevados Este es a juicio, juicio político, no es juicio jurisdiccional. Por supuesto. ¿Por qué somete usted el juicio político a ver si algo encuentra la justicia convencional? Porque es lo más importante para mí encontrar los culpables y que esos culpables no solo que estén detrás de las rejas, sino también que no puedan ejercer ningún cargo público en el futuro. Equivocado. Los culpables los encuentra la justicia, los responsables los identifican ustedes. Si encuentran que ese nivel de responsabilidad tiene culpabilidad, aparte de destituirlo, mandan el proceso a la Contraloría, a la función judicial, a la Fiscalía. Esa es tu opinión, Carlos, y vamos a estar de acuerdo estar en desacuerdo en este punto. Ok, qué bueno que hayamos empezado así, porque las discrepancias generan muchos más elementos para que ustedes se formen su opinión. Antes de volver con más, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera, en Extreme, que es canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición, DirecTV, el canal es 194 de Manavisión. En estas dos cableras y todas las demás del país nos pone RTU. Gracias a eso, 40,000 hogares se conectan todas las noches en promedio, solo que de eso no hay métrica. Si estuviéramos solo en YouTube, eso se vería en YouTube, pero mi convicción es otra. 10,000 más se unen por radios. 101.3 FM, Radio Centro,
en audio y en imagen para sus plataformas digitales, 89.3 FM, Candela con K para Manabí, igual frecuencia, 89.3 FM, de la bonita del centro del país, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Mañana de 8 a 9 en Radio Sucesos, Félix Narváez. Y a las 13 horas, nuestro debate de Centro Digital. No se lo pierdan, lo condujo quien yo identifico como la novia del año, María Sol Pons. Cuando volvamos, la segunda parte con la conversación con el presidente de la Asamblea, Nils Olsen. El primer año de Nils Olsen como presidente de la Asamblea tiene un balance favorable en lo legislativo y menos en lo fiscalizador. Pero su mayor aporte es haber sentado disciplina, trabajo, incluso fines de semana, y altura en las confrontaciones. Ha sentado bases para una institución sólida que requiere continuidad, el cual se acabará cuando la segunda fuerza política la encabece. En los proyectos de vivienda de interés país, Ambienza participa con el Gobierno Nacional. Por primera vez en la historia del país, las familias trabajadoras pueden acceder a un crédito del 2.99%, la tasa financiera más económica de la región y a nivel nacional, por supuesto. Dinamiza la economía, fortalece el sector de la construcción y devuelve esperanza a miles de hogares. Nosotros, para volverlo masivo y para poder llegar justamente a los jóvenes que hoy en día son beneficiados por eso, decidimos bajar la tasa del 2.99%. Cuando hay jóvenes que llevan trabajando años y que para ellos antes era imposible tener una casa, hoy pueden llegar a tener una casa propia al 2.99%. Y en el caso del día de hoy, en Ambienza hemos entregado 125 unidades habitacionales con este tipo de crédito, lo que son 125 familias guayaquileñas que pueden tener una casa propia. Esta alianza público-privada que estamos haciendo entre el Gobierno Nacional, la banca, tanto pública como privada, y el sector privado de la construcción es lo más importante. Creemos que es el camino para que podamos darle la posibilidad a los ecuatorianos de tener una vivienda propia. En este momento el país tiene las tasas más bajas históricas e incluso más bajas de la región. Y esto lo que ha hecho es impulsar una ola importante de construcción. Programas del gobierno que tienen fideicomisos por más de 500 millones y eso garantiza que esto tenga una evolución saludable, positiva y siempre en crecimiento. Me siento la verdad muy feliz, un sueño cumplido actualmente. Ya que estoy muy agradecido la verdad de que puedo decir que a mis 24 años tengo mi propia casa. Vera a su manera, crítico e independiente. Vamos a entrar enseguida en el análisis y examen de algunas leyes, sobre todo de emergencia económica y seguridad que dio trámite en la Asamblea, también de las que planea impulsar en el segundo periodo, así como algo más respecto al tema fiscalizador. Pero previamente permítanme recordarles que OnePlus pone el programa al día siguiente a las 6 de la mañana en el canal 14 para estas 4 cableras que ven en pantalla, mientras que en Zapping es 121. Ecuador en Vivo TV, canal digital, lo sube apenas termina. El otro reprise lo hace Alborada, 90.3 FM para Imbabura y Carchi, también al día siguiente, pero 6:30 de la mañana, o sea, mañana sábado. Ajá. Y Ecotel TV los pone en medios convencionales y sus plataformas digitales, sobre todo con gran penetración en Loja. Patricio Díaz de Coavisa resumió así ayer el trabajo del Pleno Legislativo. El trabajo del Pleno Legislativo está en el promedio de otros periodos. En la producción de leyes, por ejemplo, hasta este 12 de mayo tenían 25 leyes aprobadas y publicadas en el registro oficial. Pero de ellas, 2 fueron declaradas inconstitucionales y otras 6 tienen demandas de inconstitucionalidad. En el Observatorio Legislativo dicen que el análisis va por ahí, en la calidad de las leyes, pero también en que el Parlamento, por sobre su propia agenda, se ha preocupado en especial de las propuestas del Ejecutivo.
De lo aprobado, 9 son proyectos económicos urgentes. La Asamblea ha aprobado 60 resoluciones. No es de los periodos con mayor número, pero al menos 10 tienen que ver con un respaldo al gobierno. 8 directamente. Y una condenando el ataque al convoy humanitario liderado por el Ejecutivo en las protestas de octubre. Otra, rechazando intentos de desestabilización. El 14 de mayo, el legislativo cumplirá así un año en funciones, con 14 legisladores más. Desde este periodo, pasaron de 137 a 151. De las 24, 25 leyes, 24, última ley orgánica para la reactivación económica a través del fortalecimiento de la vinculación del sector económico productivo con la educación, 9 de abril de 2026. De esas, ¿cuáles consideran más trascendentes y por qué? Cada una ha cumplido con su objetivo, Carlos. Te quiero dar varios ejemplos. Por ejemplo, la Ley de Fortalecimiento de Fuerzas Armadas y Policía Nacional son leyes que han sido debatidas y aprobadas en el Pleno y le ha entregado herramientas reales al Ejecutivo para que pueda actuar. Esa ley permitió que los empresarios puedan aportar, en vez al Servicio de Rentas Internas sus tributos, puedan comprar directamente herramientas para la policía y los militares. ¿Y lo están haciendo? Se han donado más de 50 millones. Más que una donación, es una compra de parte del sector privado directa para darle las herramientas a la policía y a los militares. Son más de 50 millones que se ha logrado recibir de contribuciones hasta ahora. ¿Y eso tiene son más de 200 beneficio vehículos. tributario? Claro, si tú tienes que pagar $100,000, un empresario tiene que pagar $100,000 al impuesto a la renta, en vez de pagar el 100% al impuesto a la renta, puedes pagar hasta el 30% en aportaciones y en compras directas a herramientas a la policía y a los militares. Okay. De esa manera, el sector público se evita el trámite de contratación pública, que muchas veces puede tomar de 1 año a 2 años. ¿Quién dijo que llevan ya 50 millones de dólares en Son cifras oficiales del Ejecutivo, en este caso del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. ¿Eso en apenas 6 meses? En apenas 4 o 5 meses de que se aprobó esta ley. Son más de 200 vehículos y más de 10.000 equipos de comunicación, entre otros equipos que le funcionan a la policía y a los militares. Entonces, esto es un solo ejemplo para darte que la letra no es letra muerta en la ley. Son resultados reales para que otros poderes del Estado, en este caso el Ejecutivo, con su policía y los militares, puedan equipar y tener mejores herramientas a través de las leyes que debatimos y aprobamos en el Pleno Eso de la en Asamblea. materia de seguridad. En las de urgencia económica, que fueron varias, ¿cuál destacaría? Bueno, el tema social, por ejemplo, la ley de vivienda, que es muy importante. Son 720,000 familias en el Ecuador que no tienen acceso a una vivienda digna en el Ecuador, y fue un buen proyecto de ley. Incluso algunos asambleístas de la bancada de Revolución Ciudadana reconocieron ser un buen proyecto de ley y al final votaron en contra de este proyecto. Este proyecto de ley, básicamente, bueno, que ya está aprobado, lo que busca es asimismo que el sector privado, en vez de pagar sus tributos directamente a las arcas del Estado, puedan ser aportadas a través de la construcción de vivienda social y de esa manera disminuir la brecha que existe hoy por hoy en la falta de hogar digno. ¿Qué lección saca de las 2 leyes que consideró inconstitucional la Corte? La Ley Orgánica de Inteligencia, por ejemplo, que tiene algunos artículos suspendidos. ¿Qué es lo que logró esta ley? Que se capturen personas de alto objetivo, como por ejemplo Fito, alias Bartolo, alias Yandel, alias Maldito Árabe, y otros 20 cabecillas en el 2025. Todo porque la Ley Orgánica de Inteligencia lo que le permite al Estado es anticiparse a las amenazas. Son resultados reales y no es letra muerta como ocurría en el pasado en la Asamblea Nacional. Nacional. Pero le pregunté de las 2 que objetó por inconstitucionalidades la Corte Constitucional. Bueno, hay varios beneficios. Específicamente, ¿cuál quieres que te responda sobre esas? A lo que voy es, dado que la Corte encontró esas objeciones, ¿a futuro ustedes entrarían en un proceso de consulta o de sondeo con ellos para ver si lo que planean estos señores lo consideran constitucional? Las leyes que fueron declaradas inconstitucionales por la Corte fue al inicio del periodo de mi gestión como Asamblea Nacional. Nosotros estábamos respondiendo a lo que pedía la gente. La gente pide herramientas duras o mano dura a la delincuencia y a los criminales, y eso fue como actuó la Asamblea Nacional. Luego ese proyecto de ley aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional fue declarado inconstitucional por la Corte. Esto ya eleva el debate a otro nivel, a preguntar si es que el organismo, la Corte Constitucional, está en sintonía o no con las necesidades o la realidad que vive el país. Usted sabe que no.
No lo he dicho yo. Bueno, la mayoría sabe que no. Justamente en función de eso, ¿harían algo parecido a lo que está haciendo el Ejecutivo? Puso a alguien que salió de allí mismo como juez y, a pesar de que es contrario a la actual mayoría, ha abierto un proceso de diálogo y consulta para que las iniciativas del Ejecutivo no sean bloqueadas. Creo que no es necesario en este momento, porque los proyectos de ley que han sido aprobados en la Asamblea Nacional no han sido nuevamente suspendidos por la Corte Constitucional. Básicamente, la cancha está marcada y sabemos dónde podemos jugar. Personalmente, siempre estoy dispuesto a estirar el hilo para poder responderle a las necesidades de los ecuatorianos. De eso no tengo miedo y lo he demostrado con las leyes que se han aprobado dentro de la Asamblea Nacional. Pero ustedes tienen una en curso importantísima, justo por esta posición de la Corte, que se llama a la Ley Reformatoria de la Ley Orgánica de la Función Jurisdiccional y Garantías Constitucionales, en donde varios de sus artículos limitan el poder extraordinario que se ha atribuido a la Corte Constitucional. Y ellos han dicho, no nos preocupa, si sale en la línea que ellos creen, podemos declararlas inconstitucionales tan pronto haya una acción que las denuncie en ese sentido. Es decir, les dijeron, cuidado, ¿ya? El poder absoluto que tenemos, que lo tienen, porque no responden políticamente ante ustedes no los pueden juzgar políticamente, no nos los va a quitar esta asamblea. ¿Cómo modificaría eso el trabajo que ya están haciendo con ese proyecto? Yo creo que ese proyecto de ley tiene que cumplir con el proceso democrático dentro de la Asamblea Nacional y en su debido momento, cuando baje al Pleno, lo podemos discutir. Y mantener las limitaciones que contiene la Corte. Siempre vamos a actuar dentro del marco legal en la Asamblea Nacional. Es decir, van a intentar que la Corte tenga limitaciones como debe ser. Siempre vamos a actuar dentro del marco legal de la Asamblea Nacional. Cuando volvamos, los 3 compromisos a los que se refirió que va a privilegiar en el próximo periodo el presidente de la Asamblea, Nils Olsen. El primer año de Nils Olsen como presidente de la Asamblea tiene un balance favorable en lo legislativo y menos en lo fiscalizador. Pero su mayor aporte es haber sentado disciplina, trabajo, incluso fines de semana, y altura en las confrontaciones. Ha sentado bases para una institución sólida que requiere continuidad, la cual se acabará cuando la segunda fuerza política la encabece. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Desde 1951, Imperial, de fuente natural. Un año sin Fernando, una golondrina que sí hace verano. Revela el entramado de los autores materiales del magnicidio. Apoya la investigación independiente. Compra el libro hoy en Librería Española. El periodismo libre no sobrevive solo. Necesita de ti. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que Macro Digital nos pone en una gran cantidad de hogares ecuatorianos de los Estados Unidos, 20,000 aproximadamente, gracias a que la mayoría de suscriptores de esta cablera son de nuestro país. También su señal nos lleva a España por Hispasat, a una cablera de Colombia, otra de Perú, 23 provincias del Ecuador, incluida Galápagos, no sé cuál es la única a la que no llega, no tengo eso claro todavía. 5 países de Latinoamérica, 148 cableras en total. Y esto fue lo que dijo, según la televisión legislativa, Nils Olsen respecto al periodo que se viene. Hay 3 compromisos que asumo hoy frente a ustedes. Primero,
El Código Orgánico Integral Penal. Vamos a reformarlo. Vamos a trabajar una reforma seria para enfrentar con más fuerza los delitos que hoy indignan a las familias. Segundo, vamos a reformar el Código de la Función Judicial. Porque si la justicia sigue fallando, no alcanza con endurecer las penas. Con estas reformas, los jueces corruptos deberán responder como delincuentes. Tercero, vamos a legislar para los emprendedores de este país. Por eso me comprometo, en nombre de la Asamblea Nacional, a mejorar las condiciones de quienes apuestan por lo nuestro, de quienes deciden crecer aquí y dar trabajo. Haré todo lo necesario para que el Ecuador deje de estar en los últimos lugares de la región para emprender y llegue a los primeros. Esa reforma al COIP que se viene, usted reconoce implícitamente que la tenía en el primer periodo previsto y no la pudo sacar adelante. ¿Por qué fue eso? El Código Orgánico Integral Penal es un código bastante extenso que tiene bastantísimos capítulos y hay que llevarlo adelante con mucha prudencia y responsabilidad. Ahora la próxima semana vamos a reformar, tenemos el primer debate de una reforma al Código Orgánico Integral Penal y vamos a continuar reformando el código extensamente para que pueda responder a la realidad que está viviendo el país. Y para que los que nos están escuchando lo entiendan perfectamente bien, vamos a tratar los casos de vacunas, de extorsiones, de secuestros, de abusos sexuales, físicos, pero sobre todo también digitales, que están reclutando a los niños y jóvenes en nuestro país. Es decir, van a incluir nuevas formas de delito que no están exactamente tipificadas allí. Sí, vamos a incluir, y esto es un debate y un proceso dentro de la Asamblea Nacional. Hay que seguir el proceso, pero personalmente creo que hay que tipificar nuevos delitos y hay que endurecer las penas dentro del Código Orgánico Integral Penal, entre varias cosas, para atender las principales necesidades de los ecuatorianos, como las vacunas, las extorsiones, los secuestros y los otros que te comenté hace unos segundos. Dijo también que no basta con endurecer las penas, sino combatir la corrupción de los jueces. Para eso la reforma al código que tiene que ver con la función judicial. ¿Con qué cambios, por ejemplo, o reformas piensan introducir? El Código Orgánico de la Función Judicial lo que busca estas reformas es robustecer, fortalecer el sistema judicial en nuestro país. No podemos tener jueces corruptos y aquí sí quiero ser bastante claro, Carlos, contigo, tal como lo dije ayer. Juez o fiscal que cometa corrupción dejó de ser un juez y un fiscal hace muchísimo tiempo. Se convierte en un delincuente. Y son palabras duras, pero son palabras necesarias para poder dividir o separar a los jueces y fiscales honestos con los corruptos. Y estas reformas al Código Orgánico de la Función Judicial busca tratar como criminales a los fiscales y a los jueces que cometen actos de corrupción. Es decir, no bastarán las típicas sanciones disciplinarias que hace el Consejo de la Judicatura. Es destitución y que se vayan a la cárcel, porque tienen que responder como criminales. Correcto, porque la destitución termina siendo a veces un premio, ya lucró bastante, y a veces un negocio, luego consiguen mediante un giro que los restituyan y cobran por el periodo que no tuvieron ejerciendo. Yo creo que los ecuatorianos estamos cansados que la justicia tenga una puerta giratoria, es decir, que los criminales entran y salen de las cárceles. Una cosa más, estas dos leyes son tan fundamentales como complejas. Para no pinchar en hueso como le ha pasado en 2 o 3 temas de la Asamblea, ¿va a desarrollar usted en lo personal quizá, o la comisión especializada, un proceso ágil de consultas, que no sea la típica comparecencia, vengan 8 genios, den sus ideas acá, cogemos 2 o 3 cosas y sale un mamotreto igual? Esta vez van a hacer ese proceso de contraste o consulta de una manera distinta. Creo que hay que cumplir siempre con los procesos de la Asamblea Nacional y es la comisión la que tiene que recibir las comparecencias de los diferentes actores del sector privado, sector público, de la academia, para poder tener buenos proyectos de ley. Pero ¿por qué usted no es lo personal? Para que usted pueda monitorear y guiar esa comisión y decirles, vean, yo hablé con estos 5 expertos a eso voy. Y esto va por el camino equivocado. A eso voy.
Va a haber un grupo de veedores para estas 3 reformas, no solo para el COIP, para el Código Orgánico de la Función Judicial y para la Ley de Emprendimientos. Veedores de la ciudadanía, expertos en estos temas para asegurarse que el debate, la discusión y las reformas vayan por el camino correcto. Pero al final del día es el Pleno de la Asamblea Nacional que tiene que decir a través de sus votos si está de acuerdo o no está de acuerdo con las votaciones. Pero el mecanismo que usted va a instalar tiene una diferencia. Quiero... Los veedores van a ser constantes, no es que voy un día, debut y despedí y me fui. Y lo ellos hacen seguimiento de los temas. Lo otro que quiero asegurarme, como me ha asegurado en los demás procesos, es que todas las fuerzas políticas sean escuchadas en este proceso. Yo lo garantizo que son escuchadas y es la comisión que tiene la responsabilidad de acoger o no las observaciones. Hemos visto en el pasado cómo se han acogido observaciones de todas las fuerzas políticas, incluido Revolución Ciudadana, y a pesar de eso han votado en contra. Y te doy un ejemplo, la Ley de Educación Financiera, por ejemplo. Tuvimos dos testimonios de 2 asambleístas y es importante que el público lo conozca. El asambleísta Vanegas, públicamente en su intervención dijo: yo estoy a favor de esta ley, es un buen proyecto de ley, los ecuatorianos necesitan tener educación financiera, pero voy a votar en contra de este proyecto de ley porque así me dice mi bancada que tengo que votar. La de Paola Cabezas fue peor. Y luego viene asambleísta Paola Cabezas y es muy claro y dice: los ecuatorianos no necesitan educación financiera. Los pobres no necesitan educación. Los pobres no necesitan porque no tienen nada que administrar. Y mira, que las observaciones fueron acogidas, lo reconoció el asambleísta Vanegas, y a pesar de eso, el bloque Revolución Ciudadana votó en contra del proyecto de ley de educación financiera. ¿Cómo es conducir un parlamento con ese fanatismo del otro lado? Interesante, por decirlo de menos. Dice, ¿de verdad? ¿No pierde usted la paciencia a veces? Pierdo la paciencia bastante, pero creo que la manejo bastante bien. Sí. ¿No es desgastante? Sí, es desgastante. Definitivamente el Parlamento, el Congreso en Ecuador y en cualquier parte del mundo es el centro de la política, el centro de la discusión, el centro del debate. Y en Ecuador todavía falta mucho para elevar la calidad del debate. Y eso hace que sea desgastante. ¿Hay algún momento de distensión, de cordialidad con esos adversarios que realmente son enemigos? Sí, por supuesto, por supuesto. Esto es una opinión muy personal. Hay una diferencia entre ser enemigo y otra diferencia entre ser opositor. En la Asamblea Nacional yo tengo opositores políticos, o así me gusta verlo a mí, pero no son enemigos. Hay que separar entre la relación personal, humana, que siempre debe tratarse con dignidad, a la relación política, donde hay oposición política, debate, no insultos, pero sí debate. ¿Cómo se hace eso? Con madurez política. Tengo que aprender. Con paciencia. Sí, señor presidente, las dos cosas me faltan. Por eso no hago política, sino periodismo. Cuando volvamos más con Nils Olsen, presidente de la Asamblea. El primer año de Nils Olsen como presidente de la Asamblea tiene un balance favorable en lo legislativo y menos en lo fiscalizador. Pero su mayor aporte es haber sentado disciplina, trabajo, incluso fines de semana, y altura en las confrontaciones. Ha sentado bases para una institución sólida que requiere continuidad, la cual se acabará cuando la segunda fuerza política la encabece. En la primera parte, conmocionó al país con su diagnóstico sobre el IES. Usted dijo, estamos camino al precipicio. En el 2026 el hueco es de 4.000 millones de dólares. ¿Es inevitable? ¿Tiene que ser drástica la solución? Hay 9 parámetros que se pueden tocar. Afiliados, jubilados, patronos. Esto nos concierne a todos. Nosotros tenemos un problema de informalidad seriosísimo. Carlos Vera profundiza en un tema ignorado 3 años. Tocaron la edad mínima de jubilación, pues no la tasa de... De verdad, no me suena un argumento muy rebuscado. Por Dios, pasa si no se lo hace este año. Augusto de la Torre presidió la Comisión de Reformas para el Sistema de Pensiones y Jubilación. ¿Cuánto queremos que el Estado siga contribuyendo y subsidiando al sistema de aquí al futuro? Y en la comisión hubo una pelea. Y en la segunda parte nos explica más sobre este crucial tema desde Washington, en un encuentro veraz. 20.000 millones son de deuda hacia salud. Sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Video TV o Extra en Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.
nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Un año sin Fernando, una golondrina que sí hace verano. Revela el entramado de los autores materiales del magnicidio. Apoya la investigación independiente. Compra el libro hoy en Librería Española. El periodismo libre no sobrevive solo. Necesita de ti. Vera a su manera, crítico e independiente. Canal 24/7 sube este programa una hora antes de su emisión convencional, es decir, lo hacen a las 21 horas en las cableras y plataformas que ven en su pantalla. Recuerdo que en Extreme es Canal 3 y en Zapping es Canal 6, entre otros. Lo seguimos grabando en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 de FM, donde por segunda vez, como ustedes ya vieron al principio, concurre el presidente de la Asamblea, Nils Olsen. La vez anterior fue para evaluar sus 100 primeros días, ahora son sus primeros 365 días. Y sobre lo que se viene, dijo en su discurso de ayer, ¿cómo espera que lo vean de aquí exactamente en un año? En exactamente un año volveré a mirarlos a los ojos en este pleno. Y ese día voy a salir de aquí con el deber cumplido, sabiendo que no guardamos nada, que no dejamos nada pendiente y que dimos todo por el Ecuador. Porque defiendo la democracia, las instituciones, el derecho de los ecuatorianos a volver a sentirse orgullosos del país que somos. Y mientras tenga esta responsabilidad, voy a dejar todo lo que soy, toda mi voz, toda mi fuerza para que esta asamblea esté a la altura del Ecuador que representamos y del futuro que ustedes se merecen. ¡Que viva el Ecuador! Ha nacido el político que ahora yo solo veía como empresario, y desde hace rato. Pero ahí hay una frase que me llama la atención y tiene múltiples interpretaciones. Voy a salir de aquí con el deber cumplido. Es decir, tras esos 2 años de presidente de la Asamblea, ¿se va? Te voy a responder a esa pregunta, Carlos, pero antes quiero decirte que cometí un error y quiero rectificar una cifra. Anteriormente te dije, con la ley de fortalecimiento de Fuerzas Armadas y Policía Nacional se habían entregado más de 50 millones de dólares y la cifra correcta son 30 millones de dólares. Gracias por la rectificación. Es secundario el monto con relación al gesto. Qué bueno. Mientras haya un político que diga me equivoqué, quiero rectificar, estamos salvados. ¿Ya? Ahora, respondiendo a tu pregunta, Carlos, yo creo que lo responsable y lo correcto es terminar mi periodo dentro de la Asamblea Nacional. Es decir, ¿hará los otros 2 siguientes años? Eso se decidirá en ese momento por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Mi ambición y mi aspiración, mejor dicho, en este momento es cumplir con todo lo que me comprometí hasta mayo del 2027. Entonces, de lo que me acaba de decir, no descarta la posibilidad de postularse para una reelección los 2 siguientes años en la Asamblea. Creo que es muy pronto, Carlos, hablar de eso. En este momento toda mi atención está en terminar mi periodo de 2 años cumpliendo con todos mis compromisos. ¿Se acuerda que usted dijo una vez que estará donde el presidente Daniel Noboa cree que es más importante para servir al país? Bueno, en ese momento yo era ministro, en este momento yo presido otro poder del Estado y tengo que tomar las decisiones que corresponden. Y en este caso es seguir trabajando en la Asamblea Nacional y cumplir mi periodo de 2 años. ¿Y qué pasa si el presidente considera que al proyecto político o al país, que es más importante para usted que el proyecto político, Nils Olsen le sirve más dejando la presidencia de la Asamblea y siendo candidato a la prefectura de Guayas? En este momento, lo más importante para mí, más que el proyecto político, es el país y la institucionalidad, y en este momento creo que lo que corresponde y lo correcto es terminar mi periodo dentro de la Asamblea Nacional. Es decir, no. Es decir, mi atención, mi aspiración y mi compromiso está en este momento con la Asamblea Nacional y tengo que terminar lo que arranqué. No, yo lo entiendo. En este momento sí, lo ha reiterado usted 3 veces, pero las circunstancias pueden cambiar de aquí
a 3 meses quizá. Y la supervivencia primero de esa mayoría legislativa y luego de este gobierno pueden depender de que el Ejecutivo, ADN, la fuerza política que usted representa, ganen poder en una provincia fundamental como es Guayas. Y usted es no le va a gustar la forma en que lo digo, pero una ficha fundamental del tablero. Hoy, 15 de mayo, esa es mi respuesta, Carlos. ¿Usted no se considera una ficha fundamental del tablero? Me considero una persona que está aprendiendo constantemente y todavía tengo mucho por aprender, crecer, rectificar y sobre todo cumplir. ¿Es porque la familia lo extraña mucho? Yo los extraño más a ellos. Enseguida, la parte final de esta entrevista con Nils Olsen, presidente del Parlamento ecuatoriano. El primer año de Nils Olsen como presidente de la Asamblea tiene un balance favorable en lo legislativo y menos en lo fiscalizador. Pero su mayor aporte es haber sentado disciplina, trabajo, incluso fines de semana, y altura en las confrontaciones. Ha sentado bases para una institución sólida que requiere continuidad, la cual se acabará cuando la segunda fuerza política la encabece. Desde 1951, Imperial, de fuente natural. Un año sin Fernando, una golondrina que sí hace verano, revela el entramado de los autores materiales del magnicidio. Apoya la investigación independiente, compra el libro hoy en Librería Española. El periodismo libre no sobrevive solo, necesita de ti. Vera a su manera, crítico e independiente. Analicemos ahora algunos temas que fueron característicos de su gestión. Sacó a más de 40 funcionarios por relaciones familiares con legisladores u otros servidores legislativos. Ahí se agotó la escoba. ¿Se agotó la escoba en caso de nepotismo? Sí, todavía hay mucho trabajo por hacer. O sea, hay otros casos que detectar. Todo el tiempo, siempre hay espacios de la alfombra que hay que levantar y limpiar. La sanción a Raúl González por usar un megáfono durante una sesión, el asambleísta de RC, ¿verdad? ¿No le parece excesiva? Por supuesto que no, eso no fue una falta de respeto a Nils Olsen, fue una falta de respeto a los ecuatorianos y sobre todo a la institución. Y el asambleísta González fue un caballero al pedir disculpas luego de haber cometido ese acto. Usted sancionó inclusive a su compañero Andrés Castillo 1 mes. Lo sancionó el CAL, del que yo soy miembro, y creo que en ese momento, o por lo que hizo, se merecía una sanción, a pesar de que pertenece al bloque de ADN. Era importante marcar un precedente. ¿Cómo quedó su relación con él? Muy bien, creo que Andrés tiene una madurez política que a otros les hace falta. Otros casos de sanción fueron Dominique Serrano, Mireya Pazmiño, Mónica Palacios. ¿Con estas personas? Una relación profesional con... Dominique fue el del dibujo, ¿verdad? Dominique fue el que dibujó, no se enojó, lo comprendió. Y aceptó la sanción por parte del CAL. Eso con un chico tan joven? Mira, fue decisión del CAL. Para algunos sí fue una sanción exagerada, para otros no, pero al final del día fue el Consejo de Administración Legislativa que decidió sancionarlo. A raíz de que fue investigado por un delito sexual, nada menos que violación a una mención, Santiago Díaz Azque ha sido condenado a 29 años de prisión. ¿Le parece justa la sanción? Me gustaría que sea más. ¿Por? Es una violación de una menor. ¿Qué van a hacer con Raúl Chávez, que se fue del país?
Raúl Chávez ha titularizado a su suplente en la Asamblea Nacional, ha actuado como corresponde dentro del reglamento y la ley orgánica de la función legislativa. Personalmente creo que un asambleísta que es escogido por los ecuatorianos y no está yendo a trabajar como corresponde debería ser suspendido. Sin embargo, la ley orgánica de la función legislativa le permite seguir en sus funciones. Me quedan muy pocas inquietudes, de alguna manera son casi personales, y las plantearé cuando volvamos. El primer año de Nils Olsen como presidente de la Asamblea tiene un balance favorable en lo legislativo y menos en lo fiscalizador. Pero su mayor aporte es haber sentado disciplina, trabajo, incluso fines de semana, y altura en las confrontaciones. Ha sentado bases para una institución sólida que requiere continuidad, la cual se acabará cuando la segunda fuerza política la encabece. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Un año sin Fernando, una golondrina que sí hace verano, revela el entramado de los autores materiales del magnicidio. Apoya la investigación independiente, compra el libro hoy en Librería Española. El periodismo libre no sobrevive solo, necesita de ti. Vera a su manera, crítico e independiente. Les decía que me quedan pocas inquietudes y son casi personales. ¿Su mejor momento en la Asamblea cuál ha sido? El suspiro dice bastante. Mi mejor momento en la Asamblea Nacional, ¿cuál ha sido? Creo que el momento más emotivo y lleno de ilusión fue el 14 de mayo del 2025, cuando fui escogido presidente de la Asamblea Nacional. ¿Su peor momento? Mi peor momento en la Asamblea Nacional... creo que pasar la vergüenza cuando los asambleístas abusan de su inmunidad parlamentaria y creen que pueden hacer lo que les da la gana y uno tiene que dar la cara por ellos. ¿Seguirá en la política después de este periodo legislativo? No lo sé, ya veremos. Si fuera hoy día, ¿qué decidiría? Es tiempo de regresar a casa. ¿A qué atribuye su buena aceptación en las encuestas? Creo que lo más importante y lo que los ecuatorianos más aprecian es la capacidad de un político que tiene de rectificar, corregir cuando comete errores y no tener miedo de reconocerlo. ¿Y qué se debe a sí mismo, señor presidente? ¿A qué me debo? No, ¿qué se debe usted a sí mismo? Me debo a mí mismo más tiempo con mi familia, más tiempo con mis hijos, más tiempo con mi esposa. Y gracias por el tiempo que nos ha dado Nils Olsen, no solo ahora, en varias ocasiones anteriores, para poner al tanto a ustedes lo que está haciendo un periodo legislativo muy complejo, que cuando se evalúe tiene que tomar en cuenta un factor que esta mañana destacado en el debate de Radio Centro, y es que ahí está el brazo político del crimen organizado, que es RC5, y actúan usualmente en función de esa relación, dependencia, afinidad o compañerismo, como lo quieran ver. Y eso es inequívoco. Manejar una asamblea que tiene una representación política mayoritaria de ese sector, porque siguen siendo la bancada más numerosa, es una complejidad enorme y exige una habilidad más grande todavía. En esas circunstancias, alguien que es un político noble y que algunos creían que no era político, ha demostrado tino y firmeza a la vez. Felizmente está claro en lo pendiente y piensa aprender más del acelerador de los motores para cumplirlo en lo que le queda del segundo año. El compromiso del Ecuador es exigir que lo que se ha hecho mejore. Yo lo califiqué 15 sobre 20 en lo fiscalizador y 17 sobre 20 en lo legislativo.
y en lo que está excluido de los planes futuros de la Asamblea se incluya. Pero por ahora le han devuelto el liderazgo de Olsen en el Parlamento dos cosas que se necesitaban: dignidad, un poquito de vergüenza, un poquito de decencia o mayor si ya la tenían, y la otra, productividad, trabajar no solo 3 días a la semana, sino cada vez que sea necesario. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Me siento la verdad muy feliz, un sueño cumplido actualmente. Ya que estoy muy agradecido la verdad de que puedo decir que a mis 24 años tengo mi propia casa.